Yo antes era feminista, hasta el punto de ir a huelgas feministas, que cuando escuchaba el mínimo chiste machista, la mínima broma, el mínimo comentario enseguida saltaba. No sabía exactamente por qué era feminista, supongo que me dejé llevar un poco por la corriente de ese momento y porque estaba de moda. No sé por qué exactamente era feminista. O sea, daros cuenta. Fijaos lo que dice, ¿no? Yo no sé por qué yo era feminista, supongo que porque era la corriente predominante y porque era lo que estaba de moda. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, tío. Bueno, y adoctrinamiento de colegio. Tal cual. Tal cual. Entonces, bueno, a mí me parece alucinante que por lo menos diga, lo reconozca así. O sea, reconozca, no, es que yo no tengo ni idea de por qué era feminista. No lo llegué a pensar nunca, ¿sabes? Interesante ahí. Por circunstancias de la vida tuve que empezar a estudiar Derecho, una tarde en mi casa. Dije, bueno, pues voy a ver qué derechos no tenemos las mujeres que tengan los hombres. Realmente no había ningún derecho que los hombres tuvieran y las mujeres no. Esto me chirrió un poco, pero yo continué siendo feminista. Lo que pasa es que conforme pasaba el tiempo, cada vez cosas como que, por ejemplo, mis compañeras que también eran feministas, fuesen precisamente las que más me criticaban por llevar faldas cortas o por llevar escotes o por subir fotos a las redes sociales en ropa interior. Cosas como que, por ejemplo, a las huelgas feministas no podían asistir los hombres. Cosas como, por ejemplo, el concepto de sororidad. O sea, ¿me estás diciendo que las que más te criticaban por llevar minifalda eran las mujeres feministas? O sea, eran las propias compañeras feministas por llevar ropa sexy. Qué curioso, ¿no? Mujeres diciéndole a otras mujeres cómo se tienen que vestir. Qué curioso. Y que tampoco dejaran entrar... O sea, a ella le chirriaba que no dejaran entrar a los hombres en las manifestaciones feministas. Vaya. Iba acumulando y entonces pues poco a poco empecé a investigar lo que vendría siendo pues el feminismo actual. Y es que según el diccionario, que lo tengo aquí delante, feminismo es el movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente, ojo, han estado reservados para los hombres. Tradicionalmente, no actualmente. A día de hoy no hay ningún derecho que tengan los hombres que las mujeres no tengamos. Otra cosa es que hablemos de privilegios. Hay privilegios que los hombres tienen y las mujeres no, pero de igual forma también hay privilegios que las mujeres tenemos y los hombres no. Pero es que yo, por ejemplo, no tengo el derecho de ir sola por la noche y estar tranquila. Primero, que eso no es un derecho. Y segundo, que realmente el que tú sientas miedo por la noche al estar sola por la calle no significa directamente que eso sea culpa del machismo o del patriarcado. Eso, la culpa la tiene la delincuencia, ¿vale? Eso es la culpa la tiene la delincuencia. Y un hombre que también vaya solo por la calle también va a tener miedo. De un hombre, pues que... O de un grupo de hombres, o de un hombre más alto, o de un hombre más grande o más fuerte. Si va solo por la calle, un hombre también tiene miedo, ¿vale? Y eso no es culpa del machismo. Eso no es culpa del machismo, porque si fuera culpa del machismo, los hombres no agredirían a otros hombres, ¿vale? Ese es el tema. Pero bueno. Si yo soy una mujer y voy sola por la calle a las 3 de la mañana y hay un hombre en esa misma calle, inevitablemente yo me voy a sentir insegura, porque generalmente los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Entonces, si ese hombre, por lo que sea, decidiera atacarme, asaltarme, atracarme... Ojo, ojo que... Cuidado, Cuidado que con tu brazo rompes nueces, o agredirme, evidentemente él podría conmigo porque es más fuerte que yo. Yo con esa espalda no estaría tan seguro, Que estoy seguro de que hace kickboxing o algo así. Tiene toda la cara de hacer kickboxing, tío. Tiene toda la cara de ser de las tías que te da una patada y te da en la cabeza, pero de lleno. Esto se da también en el caso de que un hombre vaya solo por la calle y, por ejemplo, en esa misma calle haya otro hombre que le dobla la estatura y que tiene un tríceps pues como su cabeza. Pues evidentemente ese hombre también se va a sentir inseguro. Una noche, volviendo de fiesta con una amiga en el metro, había un grupo de gitanas, es decir, el metro estaba vacío y solamente estábamos nosotras dos y ese grupo de gitanas. Y ese grupo pues estaba armando mucho barullo, cantando flamenco, dando palmas... bueno, pues llamando la atención. Digo que son gitanas no porque sea una persona racista, no porque tenga nada en contra de las gitanas, simplemente porque es una característica de ese grupo. Yo soy gitana, no gitana del todo, sino merchera. Toda la familia de mi padre, y mi padre incluido, son gitanos, y toda la familia de mi madre incluida, son payos. O sea, ya la gitanófoba, tal, el rollo, te tiene que decir, a ver, no, soy mitad gitana, ¿vale?
Te callas, por favor, me dejas en paz. Os aseguro que no tengo ningún problema con los gitanos. Nosotras pues estábamos solas, no había nadie en el metro, solamente estaba ese grupo de chicas y casualmente bajaron en la misma parada que nosotras. Casualmente, durante todo el camino que íbamos a casa, iban detrás de nosotras. Empezamos a sentirnos un poco intimidadas. O sea, ellas, por un grupo de mujeres que estaban armando follón, se bajaron en el metro y estas chavalas se bajaron detrás de ellas, ¿vale? Se bajaron detrás de ellas, de esta chica y de sus amigas. Este grupo de mujeres montando follón. Se bajaron en la misma parada que ellas, o casualidad, ¿vale? Y se iban acercando a ellas cada vez más. Es decir, ellas empezaron a sospechar que este grupo de chicas gitanas probablemente les quisieran hacer algo a ellas, ¿vale? De repente vimos que había un grupo de chicos caminando por la calle también un poquito más adelante, pues lo que decidimos hacer fue acercarnos a ellos como si los conociéramos y empezar a caminar junto a ellos. Luego pues les explicamos a los chicos que lo que nos estaba pasando es que nos intimidaba un poco pues ese grupo de chicas y tal, porque justamente parecía que nos estuvieran siguiendo. Lo entendieron perfectamente, nos acompañaron incluso hasta casa, la verdad que fueron muy amables y bueno, pues ahí se quedó la cosa. O sea, les persigue un grupo de chicas problemáticas, ¿vale? Que estaban montando barullo y acercándose a ellas peligrosamente, ¿vale? Y ellas se encuentran a un grupo de chicos que no conocían de nada, se pegan a ellos y hacen como que les conocen. ¿Por qué les daba miedo un grupo de chicas? Ahí tela, ¿eh? Se acercaron al patriarcado, correcto. El patriarcado. Y ellos, pues encima, fueron tan amables que las acompañaron a sus casas, a estas chicas, ¿vale? Pues yo ya me he quedado con la duda de si las gitanas realmente querían robarlas o no. O es un poco prejuicio social. Ahí queda la duda. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que tú, yendo a las 3 de la mañana sola por la calle, sientas miedo, no es culpa de los hombres, no es culpa del machismo ni es culpa del patriarcado. Que en cualquier situación de riesgo, como por ejemplo yendo solo por la calle de noche, si hay otra persona o existe la posibilidad de que haya otra persona que esté en una situación de superioridad física, tú vas a sentir miedo, pero es que vas a sentir miedo seas hombre o seas mujer. Es así de sencillo. O sea, a ti lo que te da miedo es la superioridad física. Igual que a todo el mundo. Seas mujer, seas hombre, es la superioridad física porque, aunque no lo sepas tú, si esas personas son realmente peligrosas o si esas chicas de verdad las iban a asaltar o no, ¿vale? Tú te pones te saltan las alertas, te saltan las alarmas. Y es normal que busques ayuda. Quiero decir, y si hubiera sido un grupo de chicos, por ejemplo, un grupo de niños más jovencitos que las otras mujeres que iban haciendo barullo y asustando a la gente, ¿vale? A lo mejor también hubieran buscado ayuda. Quiero decir, esto no tiene que ver con el machismo, no tiene que ver... O sea, el que tú te sientas amenazado no es una cuestión... Amenazado o amenazada no es una cuestión del machismo, es una cuestión de que te da miedo la gente mala. La gente mala es lo que a uno le da miedo. O la gente que tú percibes como agresiva o peligrosa. Ya está. Y que tú no tienes por qué saber si esas personas tienen algo en contra de ti o no. Vas a buscar ayuda y punto. Te vas a refugiar y punto. Vas a huir y punto. ¿Vale? Que eso es lo que hicieron estas chavalas. Y encima los chicos las acompañaron a su casa muy bien. Ahí el patriarcado gana otra vez. Claro que sí. Pongámonos en la situación de que tú vas sola por la calle, por la noche, y hay un niño de 5 años en esa misma calle. ¿Sentirías miedo? Pues no, no sentirías miedo. ¿Por qué no sentirías miedo? Si es un hombre, ¿no? Pero no sentirías miedo por la sencilla razón de que es una persona que no es superior a ti físicamente, que sería muy difícil que un niño de 5 años pudiera agredirte o pudiera abusar de ti. Hombre, y aunque no sean superiores físicamente, es decir... existe, yo creo también, o sea, el miedo es algo que muchas veces se produce de cara a la incertidumbre. Es decir, si por ejemplo tú estás paseando y hay un tío detrás de ti, aunque no sea un tío que sea un Jason Momoa de la vida, ante la tesitura o ante la amenaza que tú te puedas imaginar de que ese tío te pueda llegar a atacar, o pueda tener una navaja, o pueda tener cualquier cosa,
es normal que tú te puedas sentir inseguro, te puedas sentir amenazado. Es decir, yo no creo que tenga necesariamente que ver, evidentemente, si esta persona además exhibe un potencial físico pues muy amenazante y demás, esto se puede agravar. Pero quiero decir, no es necesario que se dé una situación de prevalencia física mega obvia para que tú te puedas sentir amenazado ante alguien que de noche en un callejón oscuro esté paseando detrás de ti. Ese miedo lo vamos a tener siempre, incluso aunque no existiera ni una gota de machismo en el mundo. Aún así, si vamos solos por la calle y hay una persona o grupo de personas que son superiores físicamente o que tienen el poder de poder agredirnos con facilidad, ese miedo lo vamos a sentir igualmente. La realidad es que tanto hombres como mujeres tenemos privilegios que están directamente relacionados con el sexo que tengamos, pero eso no es algo que vaya a cambiar porque tú te tiñas el pelo de color azul. El privilegio que tenemos las mujeres y que los hombres no tienen es que en ciertos trabajos se nos reserva un porcentaje de plazas por el simple hecho de ser mujeres. Y esto es algo que generalmente a las feministas les parece bien. Pero si esto es todo lo contrario al feminismo, me estás dando un puesto de trabajo porque lo que tengo aquí abajo es una almeja en vez de una salchipapa. Una salchipapa, tío. El hecho de que a ti te den un puesto de trabajo por ser mujer, lo que te está diciendo es que te consideran tan incapaz de conseguirlo por tus propios méritos que necesitan hacer una reserva de plazas para que tú puedas acceder. Totalmente de acuerdo. O sea, esta chavala se ha dado cuenta de que el feminismo la está tratando como si fuera una discapacitada. Es así. O sea, estas medidas que defienden las feministas de cuotas y de puestos que tienen que estar reservados sí o sí en las empresas o en el gobierno, bueno, en el gobierno, en el Estado, en los funcionarios y todo esto, solamente para mujeres, esta chica le ofende como a mí. Eso me ofende. O sea, me estás diciendo que esta plaza la tengo yo solo porque soy una mujer. Me parece ofensivo. A mí eso me parece ofensivo y no por lo que yo valgo. No, pero es que eso se hace porque las mujeres tienen más difícil el acceso a ciertos puestos de trabajo, entonces se necesita que haya una reserva de plazas. Ya se ha demostrado que es mentira, que no existe un techo de cristal. No existe ningún impedimento para que una mujer pueda llegar a un puesto de trabajo. Mi primer trabajo fue en la obra. Tú no has escuchado a Justo Fernández hablar, ¿verdad? A esta no le habéis puesto el pasárselo. Pasadle los vídeos de Justo Fernández, porque este señor le va a explicar un par de cosas. Él lo hacía y le subían el sueldo y todo, era increíble. Y a mí en ningún momento se me discriminó por ser mujer, ni se me dijo, no, a ti no te vamos a coger porque como eres mujer. En la obra he trabajado y se me ha tratado súper bien y yo era la única mujer que trabajaba ahí porque el resto eran todo hombres. Y en ningún momento se me ha puesto ningún impedimento, ni se me ha tratado diferente por ser mujer. Y mira que yo no tengo la misma fuerza que un hombre para bajar y subir escombros. Porque también os digo que estos bíceps forjados en las entrañas del infierno, pues tiran bastante. Dios, lo ha puesto, el fueguito ahí. Edición. Pero no solamente es que en mi experiencia personal no haya sucedido esto, es que las mujeres que me rodean no conozco ningún caso en el que hayan tenido un acceso difícil al trabajo o en el que se les haya puesto trabas por ser mujeres. No quiero que se me dé un trabajo por ser mujer. Yo quiero que se me dé un trabajo por ser capaz, por estar bien formada para ese puesto de trabajo. Otra cuestión que tiene el feminismo es que, en teoría, los casos de violencia de género son porque hay un machismo que se respira en el aire de la sociedad actual y porque el patriarcado nos oprime y eso hace que, por lo que sea, pues hayan casos de violencia de género. Pregunto, ¿qué ha conseguido el feminismo que esté relacionado con disminuir los casos de violencia de género? ¿A qué sirve el ir a las huelgas feministas y manifestarse? ¿Te crees acaso que va a pasar un violador por al lado y va a decir, hostia, un grupo de tías gritando por el feminismo? Joder, si es que tienen razón, yo no debería ser un machista de mierda. Hostia, voy a dejar de ser un a partir de ahora. Las huelgas feministas solo sirven para dar visibilidad a un tema que ya es visible. ¿Acaso hay alguien en España todavía que no se haya enterado de que hay numerosos casos de violencia de género? Yo no estoy diciendo que las mujeres no merezcamos sobreprotección legal en ese aspecto. Ni estoy diciendo que no haya casos de violencia de género, ni estoy diciendo que no haya machismo. ¿Por qué un hombre maltratado no merece tener los mismos privilegios que una mujer maltratada? Nos cargamos la presunción de inocencia de los hombres, pero no la de las mujeres. Nos cargamos la presunción de inocencia de todo el mundo o no nos cargamos la presunción de inocencia de nadie. Cuando decimos esto, las mujeres feministas nos argumentan dos cosas. Una, que es la que más gracia me hace y la más radical, que es que las mujeres no ¿Por qué? Pues porque por lo visto las mujeres somos unas santas caídas del cielo
que jamás se nos pasaría por la cabeza maltratar a un hombre, porque el hecho de que tú tengas una almeja ahí abajo está directamente relacionado con que tengas una bondad intrínseca. Hay mujeres que violan a niños, hay mujeres que violan a otras mujeres en las cárceles, hay mujeres que violan la intimidad de sus maridos, hay mujeres que violan la economía de sus exmaridos, intentando sonsacarles lo máximo posible en los divorcios, hay mujeres que violan el derecho de sus maridos a ver a sus hijos. Conclusión, hay mujeres que violan. Pongámonos en la situación de que las mujeres no violaran, de que sobre la faz de la tierra no existiera ni una sola mujer que violara. Niños, ni a hombres, ni a otras mujeres. Pongámonos en esa situación. ¿De verdad el feminismo cree que si una mujer no viola es porque no quiere, porque es así de buena, porque es así de santa? Si una mujer no viola es por una razón muy sencilla, y es porque es muy difícil que una mujer viole a un hombre, por una cuestión biológica. Si los hombres, por lo general, tienen más fuerza que las mujeres, pues evidentemente para una mujer va a ser muy difícil someter físicamente a un hombre. Puro cajón, o sea, tú fíjate que a día de hoy defender la ciencia, defender la biología es un argumento fascista, tío, ¿sabes? Pero no solamente es cuestión de que para una mujer sea muy difícil someter físicamente a un hombre, es que es cuestión de que si el miembro no está erecto, es complicado violar a un hombre. Bueno, yo creo que aquí se le está empezando a pirar, ¿eh? En el momento en el que empieza a hablar de violaciones y penes erectos... Pero hombre, yo entiendo lo que está diciendo porque son las... O sea, yo este discurso me lo reconozco en mi yo de hace 4 años. O sea, mi yo de hace 4 años se estaba haciendo estas mismas preguntas. Bueno, en algunos casos creo que está mucho más evolucionado que mi yo de hace 4 años. Pero en algunos planteamientos que te puedes estar haciendo de tal no sé qué, sí que yo creo que funciona parecido. ¿De verdad creemos que si las mujeres tuviéramos la capacidad física de violar a un hombre, no lo haríamos? Luego, el segundo punto es que hay feministas que sí, reconocen que hay mujeres que violan, pero nos dicen que son casos aislados. Da igual que sean casos aislados, la cuestión es que esos casos existen. Pues os voy a contar una situación que viví yo de muy cerca. Yo tengo un amigo, que mi amigo pues es una persona maravillosa, es una persona tímida, es una persona introvertida y es una persona que no le gusta nada el conflicto. Resulta que yo quedé con mi amigo para comer, voy a su casa y de repente empiezo a recibir WhatsApps en los que me dice: Atenea, por favor, ayúdame, Atenea, no me deja salir, ayúdame, Atenea. Claro, yo ante esta situación, yo estaba en el portal esperando a que mi amigo bajara, me empieza a mandar esos mensajes, le digo, vale, ábreme, subo a ayudarte, ¿qué pasa? Pues me empieza a decir por WhatsApp, escribiendo todo, se notaba que lo estaba escribiendo rápido, que no puede bajar, que llame al timbre a un vecino y le pida que me abra. Le digo al vecino que me abra la puerta, que mi amigo está en peligro, que no sé qué le está pasando, pero que me está diciendo todo eso por WhatsApp y tal. Subo, la puerta de casa de mi amigo estaba cerrada, lo único que se escuchaba eran gritos de su pareja, la cual pues es una persona tóxica, celosa, posesiva, sé porque mi amigo ya me lo había contado otras veces. Puedo escuchar gritos de ella y a mi amigo de fondo llorando, diciéndole por favor déjame salir, llorando pues desconsoladamente y ella pues gritándole todo el rato. Empiezo a enfadar, empiezo a pegarle a la puerta, abras la puerta, te reviento, porque evidentemente pues mi amigo está en peligro, yo no sé qué está pasando dentro, yo me pongo en la peor situación, digo a ver, esta tía si es capaz de apuñalarle o lo que es capaz de hacer. La situación, la verdad que muy desagradable, que no os deseo a ninguno. No me abrían la puerta, llamo a la policía, les digo que por favor que vengan rápido, que no sé si le puede estar pasando algo, no sé si puede estar herido. Deciden abrirme la puerta porque mi amigo se lo había estado literalmente suplicando que dejara que me abriera la puerta y porque mi amigo desde dentro estaba viendo que yo ya me estaba poniendo excesivamente agresiva. Abrirme la puerta y me encuentro en una situación totalmente diferente a lo que yo había estado escuchando desde fuera, que era una chica agresiva, loca, gritando. Entro y me encuentro a una tía así, cabizbaja, mirando hacia el suelo, sin mirarme siquiera a los ojos en ningún momento, sin decir absolutamente nada, y a mi amigo pues con la cara totalmente roja, llorando, desconsolado, objetos por el suelo que había estado lanzando ella, y mi amigo me pide por favor que me siente, que me tranquilice, que no haga nada y que espere a que ellos terminen de discutir, de hablar en la cocina tranquilamente. Le digo a mi amigo que qué hace hablando con esa tía, que no le está dejando salir de su propio domicilio, que cómo se le ocurre seguir manteniendo una mínima conversación con ella después de que la haya secuestrado en su propia casa. Decide que quiere seguir hablando con ella porque está en una relación en la que él es emocionalmente dependiente y no es capaz de darse cuenta de que le están maltratando. A todo eso llega la policía, le explico la situación, le explico lo que estaba pasando y le dicen a la chica, es más, la invitan amablemente a que se vaya.
diciéndole literalmente esta frase: vete a tu casa antes de que recordemos que acabas de hacer un delito de secuestro al retener a una persona en su propio domicilio. La policía ahí en plan, mira, vete, te damos la oportunidad. Esto a un hombre no se lo hacen, ¿eh? A un hombre no le dan oportunidad de una mierda. O sea, es que, colega, qué terrible lo que acaba de contar esta chica. Qué terrible. Y la policía le dice a la chavala: vete antes de que tengamos que escribir en el parte que has hecho un intento de secuestro. Porque no estás dejando salir a una persona de su propio domicilio. Vete antes de que pongamos aquí la palabra secuestro, porque te vamos a meter en problemas. Vaya tela, tío. Wow. Explicamos a la policía lo que había pasado. La policía le advierte a mi amigo que tenga mucho cuidado, que no vuelva a ver a esa persona. Pues tuvo suerte, ¿eh? Porque yo he visto actuaciones de protocolos policiales que ante un conflicto de pareja le preguntan a la tía: oye, ¿estás segura de que estás bien? ¿No te ha hecho nada? Tal. O sea, ¿no recordáis el famoso vídeo este de policías que a un tío, en plan, estaba una discusión de una pareja, de una chica en el coche y tal, y a la chica le preguntaban varias veces, en plan, que era la chica claramente era la que le había agredido al tío. El tío, de hecho, está sangrando por aquí. En plan, oye, pero ¿te ha hecho algo? ¿Estás segura de que quieres que traigamos aquí a una mujer policía para que le cuentes todo y demás? Buenos policías existen aún, sí, Clan 19. Yo entiendo que esto también lo hacían porque estaban en cámara y de cara a la galería y demás. Pero es que además de eso, en ese momento me entero de que resulta que ella le había amenazado a él con decir que él le había maltratado, que él le había puesto la mano encima si él no hacía lo que ella quería. Él, al verse amenazado con eso, pues sacó el móvil y empezó a grabar la situación y la discusión para que en el vídeo se viera que él en ningún momento la tocaba y que él en ningún momento le hacía nada. Entonces él pues le enseñó a la policía unos vídeos en los que salía ella súper agresiva con la Play de él en la mano. Reviento la puta Play, que te la reviento, que no sé qué. Bueno, fatal. Y mi amigo pues llorando todo el rato. La Play es Hars, ¿eh? La Play, si tu novia amenaza con reventarte la Play, es que está hablando en serio, ¿vale? Tienes un problema bastante serio. Mi amigo no podía ni siquiera tocarla porque le daba miedo intentar echarla de su casa y que ella dijera que la había tocado, o que ella misma se diera un golpe y luego dijera que se lo había hecho él. Entonces estuvo, pues a partir de ese momento en el que ella la amenazó, estuvo grabando todo el rato la discusión. Yo me pregunto por qué mi amigo no merece la misma protección que una mujer, en este caso, porque mi amigo claramente estaba siendo maltratado por su pareja. Totalmente. O sea, esto es una situación, lo que está contando esta mujer, es una situación de maltrato. Totalmente, ¿eh? Es una situación de maltrato total. Entonces, yo, sinceramente, no entiendo cómo. No sé de qué tamaño sería este chico, ¿vale? Pero en el fondo da igual. Pero es que es eso, o sea, el chaval está en una situación de maltrato, en la cual una señora no le deja salir de su propia casa. Le está gritando y arrojándole objetos, ¿vale? Entonces es como, ¿por qué una persona que encima le está amenazando de si no haces lo que yo quiero te voy a denunciar por maltrato, yo a ti, ¿vale? Te voy a denunciar por violencia de género, yo a ti, o sea, que es el arma perfecta para que una psicópata le pueda hacer cualquier cosa a un hombre que encima está llorando, este hombre está llorando, cabizbajo y grabando todo, no vaya a ser que esta tía se dé un golpe o haga cualquier cosa, ¿vale? O sea, está grabándolo todo. Entonces, ¿por qué no hay una protección a esta persona? La situación hubiese sido al contrario. A mi amigo se lo hubiesen llevado detenido y ese día ya lo pasaba en comisaría y el vecindario entero se hubiera enterado de que mi amigo era un maltratador. Como ha sido al revés, ella se fue tranquilamente a su casa. ¿Por qué? Pues porque así lo dice la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre. Hombre, eso es verdad. Es decir, si hubiese sido al revés, ese tío iba para adelante, ¿eh? O sea, si llega la policía y se encuentra un cuadro de un tío que no estaba dejando salir de su casa a una tía, que estaba hecha un mimbre, como esta describe que estaba su amigo y tal, ese tío tira para adelante, ¿eh? Ese tío tira para adelante. Pero esto estamos pensando que esto pasa solo en España por la ley de violencia de género y tal, y en la mayoría de otros países en los que no hay ley integral de violencia de género y tal, también existe esa doble vara de medir a la hora de interpretar la violencia doméstica.
No es una cosa que solo aquí se agrava muchas veces por el discurso que hay y porque está respaldado por las instituciones. Pero en muchos otros países la policía en este sentido actuaría con unos de una manera y con otros de otra. Otra cosa que a mí me toca los cojones del feminismo es que te dicen que si tú a una mujer la metes en una habitación llena de hombres, esa mujer se va a sentir insegura, va a sentir miedo, se va a sentir mal. Y yo cuando escucho esto me pregunto si las feministas que decís esto con tanta convicción tenéis hombres, seres queridos hombres en vuestro círculo. Si tenéis padres, si tenéis hermanos, si tenéis primos, si tenéis amigos. Porque si lo tenéis, ¿cómo creéis que le sienta a esa persona ese tipo de afirmación? Cuando dicen eso, nosotros solo entendemos que las abandonó su padre, ¿vale? Ya está. Ya, eso es lo que entendemos los demás. Solo entendí que tu papá te abandonó. Cuando ya estás en su soflama feminista, solo entendí que tu papá te abandonó. Es tal cual, ¿eh? El caso es, esta chica está hablando, está diciendo todas las cosas que son típicas de no basarte en estudios, no, son las típicas cosas que uno dice planteando, o sea, poniendo sobre la mesa el más puro sentido común. No hay más. El feminismo no necesita estadísticas. Que luego encima hay estadísticas. Con estadísticas también te lo puedes cargar. Pero el feminismo no necesita estadísticas. El feminismo con sentido común es suficiente. Y es lo que está diciendo ella. Vosotras no tenéis seres queridos hombres. O sea, vosotras os sentiríais mal en una habitación con vuestro padre, vuestro hermano, vuestro tío, vuestro abuelo. ¿Os sentiríais mal ahí? Por ejemplo. O lo que yo siempre digo, no me voy a un ejemplo tan, ¿cómo decirlo? Tan ad hominem. Vamos a un ejemplo normal. ¿Y tus amigos? ¿Tus amigos? Porque yo he estado rodeada de chicos, ¿vale? Que cuando otra amiga se ha cogido un pedo, los chicos la han cuidado. La han llevado a su casa, la han hecho todo lo posible para que no le pase nada, para que esté bien, la han llamado al día siguiente, ¿vale? Entonces, ¿qué clase de amigos, con qué clase de orangutanes se juntan las feministas para tener ese concepto de todos los hombres? Porque yo en mi vida, pero en mi puta vida, me he juntado con tíos que son los típicos que ellas describen. En mi puta vida, chicos. Y cuando he visto un tío así, he dicho, a tomar por culo, yo con este no quiero hablar. O sea, y me pongo a extender que un tío sea gilipollas al resto de los hombres. Ni de coña, porque sé que la mayoría no son así, ¿sabes? Respondiendo a la pregunta de si una mujer se puede sentir segura en una habitación llena de hombres, la respuesta es sí. Tú te estás imaginando a una mujer en una habitación con Charles Manson y 3 miembros de la manada, pues muy segura no se va a sentir. Pero es que esto también se aplica al contrario. Si metemos a un hombre en una habitación llena de mujeres y entre esas mujeres está Charlotte Corday o Brigitte Monhaupt, que son 2 asesinas que probablemente ni conozcáis, pues seguramente ese hombre tampoco se vaya a sentir muy seguro. Personalmente me sentiría mucho más segura y mucho mejor en una habitación llena de hombres que en una habitación llena de mujeres, por la sencilla razón de que en una habitación llena de mujeres probablemente a los 10 minutos ya habría una mirándome de arriba abajo, otra diciéndole a la de su derecha que es que mira esta el escote que lleva, mira la falda que no sé qué, y ya me estarían criticando, y probablemente si se enteraran de que no soy feminista ya me crucificarían. Esto a mí también me parece un poco... Aquí ya me parece que esta forma... Entiendo que esto es una opinión subjetiva y todo esto, pero sí que me parece que esto está un poco fundamentado también en estereotipos, ¿vale? Voy a contar pues un experimento que se hizo en el que a un grupo de mujeres se les daba a cada una camiseta de otra mujer joven en periodo de ovulación, es decir, cuando más fértiles somos. Y lo que sucedió es que las mujeres empezaron a segregar testosterona. ¿Por qué? Pues porque biológicamente, para una mujer, el simple olor de otra mujer se percibe como una amenaza. No hace falta que yo ponga de ejemplo un experimento ni un estudio de tantos que se han hecho para comprobar esto. Es que es tan sencillo como que si eres mujer y eres medianamente atractiva, sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Y por último, me gustaría hablar de 2 temas más. El primero, el tema de la sororidad, y el segundo, el tema de las huelgas. La sororidad viene a ser un concepto feminista
que quiere decir que las mujeres nos tenemos que apoyar entre nosotras, nos tenemos que ayudar entre nosotras, nos tenemos que respetar entre nosotras porque somos mujeres. Yo solo apoyo a mujeres basadas. Yo solo tengo sororidad con mujeres basadas. ¿Vale? Porque Cuidado con lo que dice Sergio, que te sienta de un golpe. Bueno, tranquilos, ya estáis aquí. Tú, la violencia femenina, ya. Nos hemos vuelto locos de repente. Hola, hola, hola. ahora, si una mujer no piensa como nosotras, a esa no hay que respetarla. Y segundo punto, ¿por qué tengo yo que respetarte? Porque seas una mujer. Yo te respeto por la persona que eres, te respeto por los valores que tienes, te respeto si me pareces honesto, si me pareces generosa, si me pareces sincera. La confianza y el respeto son dos cosas que se ganan, que no se dan a la ligera dependiendo del sexo de la otra persona. Y después está el tema huelgas. Según las mujeres feministas, un hombre no puede ir a una huelga feminista porque la huelga feminista está para demostrar que sin las mujeres el mundo se para. ¿Acaso hay alguien sobre la faz de la Tierra que dude de que el mundo sin mujeres no funcionaría? Es que se nos olvida una cosa muy importante, y es que el mundo sin hombres tampoco funcionaría. ¡Bravo! ¡Bravo! Basaridad. Sí, lo podemos llamar basaridad, correcto. La basaridad. Totalmente, ¿vale? Pero sí, tal cual, ¿eh? Tal cual. O sea, el mundo sin mujeres se para. Bueno, ¿y el mundo sin hombres qué? Si mañana dejan de trabajar todos los operarios de alcantarillas, ¿qué pasaría, señoritas feministas? Si mañana dejaran de trabajar todos los camioneros, ¿qué pasaría, feministas? Si mañana dejaran de trabajar todos los ingenieros informáticos, ¿qué pasaría con vuestros iPhones, Twitter for iPhone, de todas las feministas y activistas social justice warrior? ¿Qué pasaría? Si mañana dejaran de trabajar, yo qué sé, todos los banqueros, ¿qué pasaría? Es que hay que ser gilipollas para decir estas tonterías, ¿eh? Hay que ser gilipollas. O sea, para pensar que así, nosotras paramos, se para el mundo. Y entonces, si paran los hombres, ¿qué se para? El universo. Porque, sinceramente, los hombres optan a trabajos más peligrosos o que exigen muchas más horas en el día, ¿sabes? En fin. No, hombre, yo sí que estoy de acuerdo con ella en ese sentido de que muchas veces lo que se supone que se pretende conseguir con muchas de estas soflamas feministas, al final consiguen exactamente lo contrario. Es decir, si tú se supone que estás defendiendo el feminismo porque quieres que haya mayor igualdad entre hombres y mujeres y quieres que haya mayor aceptación, muchas veces lo que tú consigues antagonizando a los tíos o haciendo determinadas soflamas o haciendo... es exactamente lo contrario. Es separar cada vez más y alienar a cada vez más personas y generar muchas veces un conflicto donde no lo hay. Diciendo que un hombre no puede ir a una huelga feminista, lo único que conseguimos es abrir todavía más esa brecha que estamos creando poco a poco entre hombres y mujeres. Los hombres son nuestros amigos, nuestros hermanos, muchas veces nuestros protectores. Ante todo, y antes de ser hombres, son personas. Personas que sienten y también sufren a diario. Bueno, grande, grande. Me encantan estos testimonios de yo era feminista. Sobre todo me ha gustado la parte que dice, la verdad es que no sé muy bien por qué, ¿sabes? O sea, yo era feminista pues porque estaba de moda. Yo era feminista pues porque es la tendencia mayoritaria. Y porque estaba de moda. Me ha gustado que por lo menos, o sea, que no dijera, no, yo era feminista porque pensaba que tal, no, era como, ella se dejó arrastrar. Y es normal en esas edades, o sea, cuando eres muy joven, esta es Carla pero bien, es Carla bien, ¿vale? Este es el tema, ¿no? Y que claro, el asunto es, ella simplemente sigue por moda, esto es lo que consiguen. Esto es lo que consiguen con tantos años, con tantas clases, con tantos conferencias, con tanto mensaje en las televisiones. Lo que consiguen es que sigan un movimiento sin reflexionar sobre ese movimiento. ¿Qué sucede? Que cuando reflexionan, se dan cuenta de que cuando reflexionan pueden pasar dos cosas. Una, que sigan ahí porque realmente estén convencidas y porque ahora pues tienen teoría para seguir. Y otra, que se den cuenta de que todo esto no es más que un movimiento sectario. Tienes mi like, suscripción. Bien.
Me parece que hacen falta más discursos como estos. No estoy de acuerdo en exactamente todas las cosas que ha dicho. Algunas podríamos considerarle incluso falacias anecdóticas a partir de sus propias vivencias y sus propias experiencias. Pero me parece guay que haya tías que expresen esto además de forma pública y me parece que está bastante bien. Un saludito, Ateneo.